Buenas tardes. Sobre todo quiero tener un saludo especial para el embajador de Irlanda, que estará por algún sitio por aquí. He estado con él previamente, como es lógico, dado el acto del que se trata. Esta tarde y en este momento yo creo que llega uno de los puntos más importantes de este festival, porque es precisamente la entrega de los premios del Festival Eñe. Un primer premio del Festival Eñe y la Fundación Antonio Gala, que se le otorga a la joven poeta Andrea Abello, que con ese poemario Duende creo que da una demostración de lo que es precisamente aquello que los franceses llaman élan poétique, y además es capaz de transferir el misticismo, reinterpretarlo en toda su obra. Pero también hay un especial premio Festival Eñe, es el 7º premio Festival Eñe que se otorga, que tiene para mí, como presidente del Círculo de Bellas Artes, una sensación especial, porque el premiado es Ian Gibson. Ian Gibson, socio del Círculo de Bellas Artes desde el año 2004 y que además es uno de los hispanistas contemporáneos de una gran importancia para la memoria, para la verdad, para el conocimiento de lo que ha sido la trayectoria de este país. Ahí fuera tienen ustedes todos sus libros que tratan en distintos aspectos, de distintos dramas, en torno a Antonio Machado, García Lorca, Salvador Dalí y tantas historias. Yo creo que el mayor homenaje que se le puede hacer a un escritor o a una escritora es precisamente leer sus obras. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes las han leído, pero no pasa nada por volverlas a releer. Y que además, en el caso de Ian Gibson, es un ejemplo preclaro de lo que supone el preguntar, la voluntad de saber y, sobre todo, el descubrimiento de la verdad. Por esa hombría, por esa capacidad intelectual, como historiador, como hispanista, quiero decirles que estoy especialmente satisfecho. Muchas gracias. Con todos ustedes, Luis Posada, director del Festival Eñe. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de los premios Festival Eñe. Unos premios que decidimos poner en marcha hace 8 años, después de llevar varias ediciones del festival. Y el premio Festival Eñe reconoce no solo una larga trayectoria literaria, sino aquellos autores que han dejado una huella profunda a través de su literatura. Voy a nombrar quienes han sido premios hasta ahora. Ha sido Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Sergio Ramírez, Javier Cercas, Almudena Grandes, Gioconda Belli, José María Caballero Bonal y Emilio Lledó, que el año pasado recibió el premio Festival Eñe. Este año tenemos la novedad y el honor también de poner en marcha un nuevo premio, que es el premio Festival Eñe Fundación Antonio Gala, que trata de impulsar las nuevas voces, las nuevas carreras, y no había un mejor socio que poderlo hacer, que era, por supuesto, la Fundación Antonio Gala, con todo el trabajo que desarrollan en la creación cruzada entre diferentes autores. Pero tenemos también un buen aliado en esta nueva edición, que es la Fundación Belondrade Arte y Vino, que tiene una gran misión, que es la de promover la divulgación del arte y la cultura a través del mecenazgo.
La Fundación Belondrade Arte y Vino se suma en estos dos premios de forma global, pero lo hace especialmente también con el premio joven, el premio a la nueva trayectoria, impulsando la carrera. Hoy aquí estamos en un momento de entrega del premio, de anuncio de los premios que anteriormente les comentaba el presidente del Círculo de Bellas Artes, pero va a ser un trabajo de compañía a lo largo de los próximos meses de esta galardonada con el premio joven, gracias a la Fundación Belondrade, que podrá tener una bolsa de estudios durante su estancia a partir de enero en la Fundación Antonio Gala. A partir de allí tendrá una estancia y un encuentro con distintos creadores y posteriormente participará en distintas actividades también de la mano del Festival Leñé y la Fundación Belondrade Arte y Vino. Para hacer la entrega del premio, de este premio joven, del premio Fundación Festival Leñé, Fundación Antonio Gala, quiero dar paso a su presidente, presidente de la Fundación, Francisco Moreno. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. No os veo, no veo nada, pero supongo que todos los que están aquí me encuentro muy feliz de contar con su presencia. Lo primero es decir eso, la palabra felicidad. Felicidad se escribe porque estar aquí hoy creando junto a el grupo de personas, de empresas que hacen el premio Eñe, a través de la fábrica, a través de ese gran conjunto cultural que es líder y ejemplo en toda España, fue para mí una satisfacción el día que me lo propusieron. Esa satisfacción ha evolucionado. Hoy no estoy satisfecho, hoy estoy enamorado. Y estoy enamorado por las personas que me han acompañado en este trayecto hasta llegar hoy a entregar el premio Eñe. Es muy fácil crear una gran empresa. Yo la creé en mis tiempos y, por cierto, fracasó. Pero fue fácil. Pero lo que no es fácil es crear un grupo de personas enamoradas de la cultura que, además de trabajar, además de poner en marcha proyectos absolutamente originales, absolutamente novedosos, lo hagan con cariño, lo hagan con estilo, con simpatía y con buen espíritu. Y eso es lo que enamora. Lo primero es admiración, lo segundo es admiración y amor. Ese es el que yo le tengo al Grupo Eñe. Luis. Y por lo tanto, desde esa admiración y desde ese amor, yo quiero decir que la Fundación Antonio Gala está aquí encantada de poder colaborar para crear el primer premio a la creación joven, Grupo Eñe, Fundación Antonio Gala. La Fundación Antonio Gala tiene ya 24 años de promociones que han estado en nuestro convento del Corpus Christi, por el que han pasado 340 residentes con más de 100 premios nacionales e internacionales y que nos hacen orgullosos de haber ayudado a que la creación joven hoy en España se haya conseguido que muchos de ellos sean autores consagrados, pintores consagrados, músicos consagrados, en una palabra, artistas consagrados. Antonio Gala creó la fundación que lleva su nombre con muchísimo cariño y esfuerzo, no solo esfuerzo de trabajo, sino esfuerzo económico. Los que hoy heredamos esa fundación mantenemos su espíritu de la fecundación cruzada, porque ese espíritu lo que significa es que el músico tiene que ayudar al poeta, que el poeta tiene que ayudar al dramaturgo, que el dramaturgo ayude al escritor y el escritor al cineasta. Con ese espíritu, como digo, 24 promociones han estado en el convento del Corpus Christi y creo y espero que seguirán pasando muchas más. Todos ustedes están invitados también, algún día que vayan por esa Córdoba querida, a pasar por la Fundación Antonio Gala y tener un recuerdo a nuestro fundador y a nuestro maestro.
Quiero, después de estas palabras, anunciar que el premio Eñe Fundación Antonio Gala de este año se ha concedido a una poetisa asturiana, porque el jurado, que lo formaba Luis Posada, Jesús Ruiz Mantilla, Aurora Luque y un servidor, unánimemente ha decidido que es la gran ganadora entre todos los residentes, iba a decir que no son porque serían de la Fundación, en todos los que habían optado a dicho premio. Creo que la presentación de Andrea la va a ser mejor que yo, Aurora Luque, y solo quiero decirle que ella también pasará 2 meses en ese convento del Corpus Christi conviviendo con el resto de creadores que allí están en esta 24 promoción. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Andrea, por favor, acompáñanos. Los relevos. Sí, gracias. Uy. Vale. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este premio, me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias al Festival Eñe y el Círculo de Bellas Artes, a Juan Miguel Hernández de León, a Luis Posada, a Gerardo Silva, a Beatriz Gutiérrez y a Almudena Cañete, que han estado en contacto conmigo estas semanas y me han dado todas las facilidades, la verdad. A Natalia, a Sara, a Jesús Ruiz Mantilla, a quien aprovecho para agradecer también su advertencia sobre los totalitarismos de esta nueva edad oscura de nuestro tiempo en su reivindicación del placer que inaugura el programa del festival, que ya habrán podido leer. A la Fundación Antonio Gala, a Francisco Moreno Crespo, a José María Gala y, por supuesto, a la memoria de Antonio Gala por este bello proyecto de fecundación cruzada entre artistas al que me siento tan afín. A Aurora Luque por la confianza, la generosidad, la oportunidad de charlar y, sobre todo, por su poesía. Y, bueno, si escribir es para mí el placer que es, se debe también a mi ecosistema de escritura, al que también querría dar las gracias hoy. A mis padres, que comparten conmigo su placer por la lectura, incluso cuando yo aún no podía leer sola, y por su biblioteca siempre abierta, donde, por cierto, leí por primera vez el nombre de Ian Gibson, a quien me emociona mucho escuchar hoy. A mi hermana Inés, por compartir sus pasiones literarias y su criterio indispensable para mí. A Quique, mi pareja, por una convivencia de amor y apoyo incondicional, también a mi escritura. A mis amigas, que a diario nutren mi creatividad y me permiten el honor de nutrir la suya, pero sobre todo por ser una red donde el desvío de la norma se acoge, se celebra y se protege. A Unai Velasco, mi editor, por tener a la vez el rigor y las ganas de jugar necesarias para apostar por libros raros, pues como el mío. Y a Berta García Faet, que le dijo que me leyera por primera vez. Y, bueno, por último, a mis profesoras, que han sabido transmitir su pasión por el conocimiento, a menudo a pesar de las condiciones precarias de la educación pública, ahora, como sabrán, de la universidad pública. En especial, hoy, a Marta López Vilar e Isabel González Gil, ambas también magníficas poetas, por si las quieren leer. Y, por último, me gustaría añadir que para mí para el placer es primero necesaria la dignidad. Y quería aprovechar el espacio, ya que lo tengo, para pedir que por favor escuchemos a las voces del antirracismo cuando nos hablan de la vulneración sistemática de sus derechos, también en nuestro país, y que por favor, no dejemos de hablar de Palestina. Muchísimas gracias. A continuación, Aurora Luque tendrá una conversación con la premiada Andrea Bello. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
Bueno, pues para mí es un placer estar aquí, hacer de un poco de madrina, de entrevistadora, de presentadora de Andrea Abello. Y ante todo quiero felicitar ya en público, felicitarla por conseguir el Premio Festival Eñe Fundación Antonio Gala. Andrea, yo estuve en el jurado y claro, fue difícil encontrar a poetas menores de 30 años en principio, pero también que fueran de una calidad respetable y incuestionable, ¿no? Incuestionable. Y en el caso de Andrea Abello, luego daré unos datos más concretos de su biografía. En el caso de Andrea Abello, lo que a mí me sedujo de la lectura de su poesía fue, y no soy nada original, lo han dicho quienes han reseñado sus libros, que son dos muy buenos, es la relación tan exigente que tiene con el lenguaje. También su tarea de traductora vino a corroborar, porque yo había leído, sin saber que ella era poeta, había leído en su traducción de una parte de un discurso estupendo, inédito, que ahora hablaremos de él, de Hilda Doolittle, y eso también ya me confirma que conoce. Quien traduce poesía conoce o está en vías de conocer de una manera óptima las herramientas para construir un mundo propio. Cuando se traduce te metes en el laboratorio, en la cocina de los voy a mirar la hora para no pasarme, de los autores y de las autoras, ¿no? Y entonces traducir es una gimnasia, además gimnasia en el sentido de que se hace desnuda, porque si no te desnudas cuando traduces, tampoco llegas a un buen fin. Para mí la poesía de Andrea ha llegado, o sea, en ella se observa una capacidad de reciclaje de determinadas tradiciones, ahora hablaremos de la más potente en ella, que es la mística teresiana, la mística española, pero también la del relato feérico, el relato del cuento de hadas. Lo que pasa es que manipulado y llevado, traído por ella al terreno de la poesía, con lo cual el producto ya dista mucho de ser cuento de hadas, sin más, ¿no? Y por último, lo que quiero señalar es que intuía que podía ser muy rica esa capacidad suya, además en libros futuros que esperamos, esa capacidad suya de explorar lo enigmático, lo ambiguo, lo contradictorio, y no solo en la realidad, sino sobre todo en el propio lenguaje. Eso me ha parecido lo más valioso de la poesía que conozco, la publicada hasta ahora de Andrea Abello. Son dos libros, Duende de 2021 y del Palacio Ulterior de las Turquesas, un título que llama mucho la atención, ¿no? Porque parece modernista, parece pasado de moda, pero luego vemos que es absolutamente contemporáneo, que aparece en 2024. Los dos publicados, como también la traducción de Hilda Doolittle en la editorial Ultramarinos. Ha participado en antologías como Herbario de Amores Dulces y Criaturas Laterales, y ha publicado poemas en revistas como Anáfora o Caracol Nocturno. También ha coordinado clubes de lectura y ha sido profesora de talleres de escritura, y ahora trabaja con una ayuda en su tesis doctoral, con una ayuda predoctoral en la Universidad Complutense. Recomiendo los tres libros, evidentemente, y sobre todo del Palacio Ulterior de las Turquesas, que me lo he traído aquí para que me lo dedique después, porque es un libro, fíjense, con un formato especial, diferente. Luego le preguntaremos sobre eso. A lo que no me quiero desordenar lo que traía pensado como cuestionario para ti, que ya te avancé de alguna manera,
Y es que quiero empezar con el lema del Festival Eñe de este año, que es el placer. Hay un manifiesto escrito por Jesús Ruiz Mantilla que trata sobre la necesidad de rehabilitar, reivindicar, rescatar y defender el placer. Y se habla en ese manifiesto de la edad oscura, para contraponerlo, para subsanar o para intentar remediar en algo la edad oscura en la que nos estamos adentrando. Nada mejor que una reivindicación fuerte, potente del placer. Y mi primera pregunta va por ahí. ¿Para ti escribir poesía es un placer o es otra cosa? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero por tus palabras que me emocionan un montón. Y para mí absolutamente escribir poesía es un placer. Por supuesto, a veces en la escritura de poesía van digamos, por dentro más cosas, ¿no? Otras necesidades, pero yo creo que en cuanto al lenguaje, el placer es lo que predomina, porque pues, comparte con el placer físico, pues, que es táctil para mí, que es sabroso, como diría Santa Teresa también, ¿no? Teresa de Ávila, que tiene pues todas esas cualidades que lo hacen para mí incluso un poco meditativo, ¿no? La escritura de poesía, aunque pues, sea un tipo de poesía muy tal vez poco tradicional o desordenada, como que sigue conservando ese sonido de canción con el que nació, ¿no? Y yo creo que es profundamente placentero escribir poesía. Lo de que escribir es una losa que le cae al escritor, a mí me parece un mito, además un poco triste, que de hecho, sobre todo en lo que respecta a las mujeres, me parece que sería positivo contribuir a eliminar, ¿no? Porque existen todos estos mitos pues, de las mujeres sufrientes escritoras de poesía, que evidentemente existieron, pero que tal vez su relación con la poesía también era placentera, además de todas esas otras cosas, ¿no? Entonces sí, 100% el placer es lo predominante para mí. Muy bien, pues mira, he encontrado en una entrevista estupenda que te hace Paula Melchor, una frase tuya, en la que dices: el deleite mismo es poderosísimo en un mundo como el nuestro que nos empuja al miedo constantemente. El miedo contra el placer contra el miedo. Me vino rápidamente a la cabeza un capítulo de un libro estupendo que estaba leyendo, que es Una filosofía del miedo, de Bernat Castañi Prado, que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo en 2021. Y en ese libro, bueno, hay un capítulo que se titula Hedonismo desencadenado, y un epígrafe posterior que dice: Epicuro, Epicuro, ¿por qué nos has abandonado? Perdonen porque yo ya vuelvo a Epicuro rápidamente, pero sobre todo me interesa explorar la relación entre miedo y placer, o sea, la relación la incompatibilidad entre ambos. El placer, el miedo anula todo el placer. Además, Epicuro los categorizó los 4 miedos, ¿no? A la muerte, a los dioses, a no triunfar y ¿quién se me olvida? La muerte, los dioses, bueno, son 4, el tetrafármaco. Bueno, el caso es que quería preguntarte, corremos el riesgo, porque él dice también, Bernat Castañi, en este libro, que si bien los placeres buenos son los naturales, que pueden ser corporales o espirituales, es decir, la amistad, la contemplación de la belleza, la filosofía, son placeres naturales que el cuerpo, la mente necesita. El capitalismo tardío cultiva o se ensaña en proponernos placeres artificiales, los contrapone a los naturales, artificiales, que como la codicia solapada, no se llama codicia, pero lo es, la codicia, el honor, la envidia incluso, ¿no? Bueno, no como placer, pero sí que hay una... la vanidad que va unida a la envidia tantas veces, ¿no? El lujo,
el lujo en sí mismo. Entonces, ¿tú hasta qué punto ves que el placer puede estar reñido, puede estar amenazado en el placer de escribir y el placer en general? El placer puede estar amenazado por este asedio, ¿no?, de esos placeres artificiales. Wow. Pues tal vez diría que para mí, yo a lo mejor dividiría el placer más que o también, ¿no?, que en natural y artificial, en placer que se usa para reprimir y placer que se usa para liberar, a lo mejor, ¿no? Porque creo que es como un poco lo que tiene en común este tipo de placeres artificiales a los que tú te refieres, entiendo, que se utiliza pues tal vez para apagarnos, para estresarnos incluso, enmascarados de placer. Pienso también pues, en adicciones al teléfono, por ejemplo, que es una conversación que tenemos mucho en mi generación, ¿no? No queremos desaparecer de lo virtual necesariamente porque nos gusta y nacimos en ello, pero tampoco queremos que nos coma, ¿no? Yo en esa charla que tuve, que te refieres con Paula Melchor, que por cierto acaba de publicar un libro muy místico también, Un conjuro, se titula, altamente recomendable, le hablaba de ese miedo que para mí es un miedo que desde ciertas posiciones políticas se utiliza para enfrentarnos con lo que consideramos otro, en línea con el tema del antirracismo que comentaba, ¿no? Para pues, enfrentarnos a comunidades que ya de por sí están inmensamente reprimidas y son vulneradas constantemente. Y yo creo que cierto tipo de placer liberador nos recuerda nuestra propia fuerza, ¿no? Y creo que en la poesía puede encontrarse mucho de ese placer liberador, ¿no? Que nos ayuda como a volver a nosotros mismos y a encontrar otra vez esa fuerza, y eso para mí es muy político. Muchas veces se ha opuesto, ¿no?, la poesía como si fuera algo meramente contemplativo. La contemplación es muy importante, pero eso no quiere decir que es solo lo que haya ahí, ¿no? Para mí, por lo menos. Sí, es una resistencia, además, incluso sí, poetas pues, de todas las épocas, ¿no?, la han ejercido, ¿no?, como Ovidio, ¿no?, como resistencia política, ¿no?, el ejercicio del placer, además comunicado a través de la poesía. Pues también del placer habla tu autora traducida, Hilda Doolittle, en este libro, Medusea, lo recomiendo porque es bellísimo, además de traducciones, es una traducción coral, bueno, coral, pero con voces independientes, ¿no? Sí, de escritores, además. De escritores, todos los que hemos traducido sí, somos también escritores. Varios escritores, varios poetas, y cada una con una parte encargada, digamos, y la tuya es un ensayo que permanecía inédito y que lo escribió Hilda Doolittle en 1919. Notas sobre pensamiento y visión. Lo he releído y resulta que también habla del placer, pero no solo del placer, es que hace una defensa incluso de la literatura pornográfica. Y dice que si no disfrutamos de la literatura pornográfica, no vamos a estar preparados, además da títulos, ¿no? Por Boccaccio, tal y cual, va dando autores, todos muy buenos y tal, y nos dice que no vamos a estar preparados para pensar con el cerebro si no disfrutamos con el cuerpo de esa literatura, además que la llama directamente pornográfica. Y hay una frase que dice también que me gusta, que es: no hay gran periodo artístico sin grandes amantes. Sin grandes amantes. Te da que pensar, ¿no? Bien, pues ¿qué hay de Hilda Doolittle en tu poética? Todo, yo creo. Bueno, es una autora que amo desde que la empecé a leer en la universidad, me atravesó profundamente. Es una autora que se ha leído bastante, o sea, que forma parte del canon de manera relativamente unilateral en cuanto a planes de estudio, pero no se ha leído con continuidad, ¿no? Cada X años se está haciendo como un rescate nuevo, cuando ya es una autora más que legitimada, ¿no? Y es una autora maravillosa. Yo creo que de ella esa divinización del ser amado me parece bellísima, ¿no? Esa manera de diluir el género del ser amado también me parece bellísima.
inserción de la voz poética en el seno de los mundos, de otros mundos, ¿no? que están radicalmente conectados con el nuestro, pero que no dejan de ser imaginativos, placenteros, arcaicos, ucrónicos a veces, incluso utópicos muchas veces, en su relación con Safo, que es el otro ensayo traducido en ese volumen, también maravilloso. Habla mucho desde ahí, ¿no? Como desde el amor y la amistad entre mujeres y desde la creatividad poética, ¿no? Para ella era algo indivisible totalmente. Y yo creo como que todos esos elementos, relativa oscuridad, relativa inconsistencia, todo ese momento modernista de querer experimentar, ¿no? Para mí todo eso ha sido súper influyente. Pues precisamente ella es responsable de habernos dado el comienzo, de habernos invitado a empezar a leer a Safo, a la Safo textual, no la Safo legendaria, con su rescate del fragmento, la escritura fragmentaria, que supongo que tú también bebes de esa manera de enfocar el texto, ¿no? El texto como fragmento. Bien, pues vamos a tu libro. Yo creo que bueno, ya digo que es el que me sedujo sobre todo, del Palacio Ulterior de las Turquesas. Háblanos de esa forma que rompe además con la habitual en la editorial, que es un libro cuadrado. ¿Por qué exiges o pides, supongo, que ese libro tenga ese diseño? Pues tengo que decir que más que una exigencia mía fue un regalo absoluto de Unai Velasco, que es mi editor, es un editor increíble, al que estoy, como decía, inmensamente agradecida. Yo le presenté este texto para mí muy complicado de escribir, porque para mí era muy importante que por lo menos en gran parte del texto hubiera una coexistencia de dos columnas en la misma página, para dar la idea de que son dos voces las que hablan, no solo una, que suceden a la vez y que tendríamos que oír como si nos estuvieran hablando a la vez, ¿no? Una por cada oído, es como yo intento referirme a ellas. Son dos personajes, alucinada y ensimismada. Es como si tuvieras, si os acercáis al libro, una voz en cada oído, y llegan a confundirse un poco, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que se viera en la página esa cualidad sonora. Y yo lo acerqué a Unai, le lancé el libro y le dije, mira, tú, no sé si esto debe encajar, dime, ¿no? Y enseguida como que vio, vamos, me dijo que estaba completamente dispuesto y me hizo el regalazo de hacer esta edición cuadrada, que además es casi exactamente igual de cuadrada y como de dimensiones que la versión que yo tengo de Las Moradas o El Castillo Interior de Teresa de Ávila. Vamos a hablar, porque ya me han dicho que quedan 5 minutos, cosa que lamento profundamente, aunque creo que toca retirarnos. Mira, quiero preguntarte sobre todo, porque claro, es un libro, te he preguntado por la forma, pero es que el contenido es que es una revisión de cierta forma de mística. Es que hay claro, esos dos personajes de los que hablas son alucinada y ensimismada, son dos voces, pero también, claro, hablan de ensimismamiento y de alucinación. La mística, en un momento hablas en la entrevista que la concibes como una relación muy bella con el misterio, de huida que rescatas de Teresa de Ávila, porque claro, es que el Palacio Ulterior es el castillo de Santa Teresa revisitado hoy. Esa huida interior la rescatas también de ella, del mundo teresiano. Y luego también dice que te seduce el elemento amoroso epitalámico, que es muy audaz. En mi época tendríamos mucho cuidado con lo epitalámico, porque hablar de bodas y tal, como que... en fin, no, era de lo que queríamos retirarnos todo. Pero es que resulta que hay, y lo hemos comentado ya en un par de mensajes que hemos tenido, es que hay cierta moda mística, y todo, no hay que decir a quién me estoy refiriendo, ¿no? En la música hay, aparte del disco de Rosalía, está también la película Los Domingos, hay una revisión, un rescate, entre los más jóvenes además, ¿no?
A mí me inquieta y de verdad que es una pregunta que me gustaría poder responderme o que me respondas o que quede respondida con él. Es, ¿qué tiene de moda que pueda ser manipulada, pasajera o interesada? ¿Y qué hay de verdad? Y también, y ya aprovecho para hacerte la pregunta, ¿te parece creíble la vuelta a una vida mística? Porque claro, utilizarla como tema literario o tema para unas canciones, sí, pero una vida mística, que sería lo que realmente tendría sentido, con una austeridad, con una renuncia, con ese viaje interior puesto por delante de lo... O sea, ¿realmente estamos queriendo volver a lo teresiano? Que por otra parte Teresa era muy andariega, no se quedaba quieta. Pero ¿hay posibilidad de vivir una vida mística o es un deseo? A ver, manipulado por el capitalismo puede ser todo, realmente, ¿no? Yo puedo hablar de lo que yo conozco, que es de un, yo creo, surgimiento cultural común entre, sobre todo, mujeres jóvenes de mi generación, es el que conozco, que lo que siento que nos interesa es las comunidades, particularmente las comunidades de mujeres. Yo leí el libro de Las Moradas y de las cosas que más me llamaron la atención fue la potencia del imaginario de este palacio de cristal en el que las paredes son prácticamente ventanas, en el que para llegar a la luz te cruzas con las fieras, pero también en la que en el viaje estás hablándole a tus hermanas, ¿no? a tus compañeras, ¿no? Y creo que eso desde lo secular sí que se puede rescatar de manera no necesariamente religiosa o conservadora, no sé muy bien cómo expresarlo, yo no lo trabajo desde ahí, desde luego. Para mí las comunidades de mujeres, incluso lo sáfico que se puede encontrar en Santa Teresa, en Teresa de Ávila, es lo que nos llama la atención, por lo menos a la tradición que yo conozco, ¿no? Y yo creo que también puede haber algo de querer volver a la quietud y a la quietud mental y a la claridad, ¿no? a esa diafanidad de las salas del palacio, del castillo, perdón. Pero creo que, y desde ahí también lo escribí yo, forma parte de una mística hacia los demás. Si puede existir algo así, espero que sí. Bueno, yo creo que lo mejor es que lean el libro, porque ya me han regañado aquí por segunda vez. Hay que dejarlo, tenemos que dejarlo. Me gustaría seguir charlando contigo, pero tenemos que dejar paso al resto al verdadero protagonista también, ¿no? El premio Eñe Senior. Y nos vamos, pero de verdad, me gustaría creer y quiero creer, porque tu libro da indicios de que esa visión de la mística es verdaderamente renovadora y potente, y que no quede, o por lo menos que no lo malogre pues una visión comercial del asunto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por todo. Con todos ustedes, Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del Festival Eñe. Buenas tardes. Tiempo ni para tomar un café. Yo siempre esta tarde me gusta acordarme de quien fundó este festival y quien fundó este premio, que es el gran Alberto Anaut, para el que pido un aplauso. Muchas gracias, Alberto. Después de que el palmarés glorioso de este premio pues esté ya brillando a lo bestia, primero con el gran maestro Caballero Bonal, con Gioconda Belli, con Rosa Montero, con Almudena Grandes, con Javier Cercas, con el gran Mario Vargas Llosa y con Emilio Lledó, que el año pasado
dio aquí una lección magistral de cómo pensar el mundo de hoy. Hoy se engrandece todavía más con un nombre que a mí me ha enseñado y me ha abierto los ojos muchísimo, que es Ian Gibson. Ian, nosotros éramos un país lleno de vergüenza. Tenemos que acordarnos de eso. Nosotros éramos un país humillado. Nosotros éramos un país que daba pena. Y gente como Ian Gibson nos ayudó a abrir los ojos, nos hizo ver que aparte de la inmundicia en la que estábamos en los años 50, en los años 60, por aquel régimen maldito que ojalá no se vuelva a repetir nunca en este país, Ian tuvo el arrojo, después siguiendo la estela de otro de los grandes que hay que reivindicar sistemáticamente, como el gran Gerald Brennan, de seguir el rumbo y intentar descubrir la tumba donde estaba enterrado Federico García Lorca. Eso, que para nosotros era una gran vergüenza, Ian nos hizo el gran regalo de, desde la vergüenza de tener a aquel ser enterrado y todavía ahí sigue, sin que sepamos dónde, descubrirnos y contarnos quién fue, la injusticia de su crimen, la bellaquería, el sadismo de ese asesinato. Y él lo desenterró. Él lo desenterró y ayudándonos a entender la grandeza de Lorca, y ayudándonos a entender la grandeza de Lorca, y ayudando al mundo a entender la grandeza de Lorca, nosotros pudimos empezar a despojarnos de esa vergüenza y a sentir orgullo por los que realmente hacían este país grande. Y eso se lo debemos a Ian Gibson. Luego siguió con otros tantos, con Buñuel, con Dalí, con José Antonio Primo de Rivera, que hizo una biografía interesantísima, con Rubén Darío, con Antonio Machado. Ian nos ha dado, desde la vergüenza, el orgullo de conocer a lo mejor de este país. Por eso se merece el premio Eñé y yo quiero que le recibamos con un grandísimo aplauso. Gracias. A ver, vamos a posar con esto. Mira al frente, que ahora una fecha. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me siento aquí. Hace años, sí, en mi pueblo de Granada, en un bar, vi que había una puerta y había una nota que ponía Tagacharrao. Yo me siento un poco como la puerta Tagacharrao. Con esto, yo creía que nunca me pasaría a mí. A los demás sí, obviamente les iba a pasar, pero tener algún pequeño problema y alguna pequeña caída y esas cosas, creía que no me iba a pasar a mí. Me estoy recuperando y espero poder muy pronto retomar el trabajo.
muchísimas gracias por este premio. Es un premio muy especial. Yo me siento muy madrileño. Tenemos con nosotros el nuevo embajador irlandés en España, Brian Glynn. Creo que está aquí. Estás allí, ¿no? Es que no veo nada. Y te agradezco muchísimo tu presencia, que es muy simbólica, porque hay tanta Irlanda en Joyce y los dos países están muy unidos desde hace siglos con lazos de amistad culturales, y luego no olvidemos todo el trasfondo celta del rey Breogán allí en Galicia y la llegada de los celtas a la península. Veo que Asterix, hay un nuevo Asterix que compré el otro día, donde llegan a Galia, digo, a Lusitania. Pero yo voy en este momento sobre las huellas de una diosa celta de Lusitania, se llama Atagina, y es la diosa de la noche, de las fuentes, del agua, del misterio. Esto como irlandés, poco metido en mitologías, me fascina y espero poder seguir con esta investigación. Luego tenemos a Rosalía, y todos los vínculos entre el mundo celta de allí y de aquí. Y bueno, el premio me hace muy feliz, sobre todo en estos momentos en que necesito recuperar mis esfuerzos. Y Madrid ha sido muy importante en mi vida y es muy importante. Este edificio es muy importante en mi vida. Realmente es el edificio de la generación del 27, ¿no? Creo que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII el año 26, pero aquí venían Lorca, Buñuel Dalí, al bar y todo eso, de modo que es un edificio que tiene para mí una gran importancia. En fin, estoy aquí para agradecer el premio, es decir, que me anima y me hace ser muy feliz ser aceptado por mis afines, por mis amigos españoles, porque obviamente no todos los españoles son amigos míos. Tengo mucho que decir sobre esto y no me gusta nada la situación actual, tengo que decir, y me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque el franquismo no está superado. Hemos hecho una transición, bueno, no exactamente perfecta. Tenemos otra vez a los Borbones allí arriba. Yo preferiría una república. Los españoles no tuvieron la opción de elegir, optar por una república. Borbón o nada, no sé. Y el resultado no me parece perfecto, ni mucho menos, y tampoco me parece perfecto todo el tema de las 17 autonomías, todo eso. Yo abogo por el iberismo, me siento iberista, y espero que esta península, esta casi isla, es lo que significa, ¿no? Península. Sea una república ibérica y con el latín como fondo, porque el latín creo que no se enseña muy bien, pero casi todos aquí hablamos latín, un latín evolucionado, obviamente, no es el latín de Virgilio, es un idioma maravilloso que habría que estudiar más y más, porque nos une, y hay tanto que hacer aquí. En fin, esto lo hablaremos. Lo principal es mi agradecimiento muy profundo, que me hace muy feliz este premio y estar aquí con vosotros en esta casa sagrada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Se preguntarán ustedes para quién son esas dos sillas que hay aquí. Son para Juan Cruz y para Quique Palomo, que han querido acompañar a Ian en este acto. Un aplauso para que nos acompañen. Queridos amigos, ay, Juan Cruz, ¿qué habría hecho sin ti? Nos conocimos hace décadas. Te tenía que saludar. Y tú también, Quique. Y este señor, que también. Aunque Juan fue el primero. Esto fue en Londres hace ya, Dios mío. 1000 años. 1000 años. Cuando yo recuerdo que mi primer libro se publicó en París el año 71. 71. Ya son añitos, ¿no? 54 añitos. Apenas puedo creerlo. Ya. Bueno. Y claro, todo lo que ha pasado desde entonces, con Lorca y con Dalí, con miles y miles de personas que yo he conocido en Cuba, en Argentina, en Estados Unidos, alrededor de esta bendita península, buscando huellas, buscando documentos, que parecen siglos. Esa declaración que has hecho de Península Ibérica, pues la has hecho en el lugar adecuado y en el año adecuado, porque este año Portugal es el país invitado. Es decir, que este se ha convertido en un gran festival ibérico. Sí, sí. Y bueno, están aquí Juan y Quique, porque bueno, Juan, pues desde los años 70, como dice Ian, son sus amigos, son cómplices, ha sido su editor. Él ha acompañado en el camino en muchísimas ocasiones, es mi maestro. Y Quique, en la última etapa de Ian, ha tenido bueno, pues la suerte de colaborar con él para hacer de sus historias unos cuantos cómics sobre Lorca, sobre Dalí, Machado. Y entonces, bueno, queríamos que Ian se sintiera bien acompañados por buenos amigos. Hombre, bien acompañado no podría estar mejor acompañado. Y de Quique aprendo mucho. Realmente él hace los cómics, porque él, el pobre, se tiene que leer mis mamotretos biográficos, ¿sabes? Y está Carol. Carol está aquí también. Claro aquí está Carol, aparte del embajador, y Dominic, su hijo. Sí, sí, están aquí, claro. Sin ellos estos libros no existirían. Mi hija no pudo venir, pero claro, perdonad, es que claro, uno está un poco confuso aquí. Con tantas luces me olvido, pero sin mi familia no habría podido hacer lo que he hecho, porque abandonamos la isla Inglaterra, ¿sabes? Voy a decir algo sobre esto. Sí. Abandonamos la isla en un Volkswagen camper, ¿sabes? Vendimos una casa que teníamos y nos fuimos a Francia. Estábamos hasta aquí de Inglaterra, de los ingleses un poco en general. Porque a mí me siguen llamando inglés. El otro día en un bar de Lavapiés. ¿Pero cómo se atreven? El inglés. El otro día en un bar de Lavapiés, que es mi barrio, estaba yo leyendo El País tranquilamente y un tío en otra mesa da media vuelta y dice: ¿por qué venís aquí los ingleses a criticar España? Yo le dije: mire, en primer lugar no soy inglés. No lo he sido nunca, ni pienso serlo nunca. Y en segundo lugar, yo no sé si usted sabe quién, como yo, no creo que no, me reconoció como estudioso, periodista, ¿no? Yo no vengo aquí en plan de criticar, vengo en plan de estudiar, de conocer la verdad de ciertos asuntos, nada más. Yo no vengo aquí a criticar. Todos los países tienen sus virtudes y sus fallas, pero en fin, hay todo eso. En general no me pasa. ¿Y de qué España eres tú? Yo soy de la España progre. Yo soy de la España... Yo soy de la España de la Institución Libre de Enseñanza. Otro aplauso. Yo soy español de la Residencia de Estudiantes. Otro aplauso. Yo soy español de la Escuela de Traductores de Toledo del siglo XII, me parece que fue. Otro aplauso.
Esa es la alineación que nos gusta. Donde se traducían textos olvidados griegos al latín y al árabe, y había sabios de distintos orígenes trabajando juntos sobre textos. Esto es la España, el diálogo, la colaboración. Y hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, es el tema del catolicismo y el tema del Partido Popular y sus amigos de Vox y tal. Porque yo supongo que estos señores y señoras y señoritas se consideran católicos. Yo que vengo de un país católico sé algo de católicos, como también aquí el embajador. Algo sabemos de la iglesia irlandesa. Cristo hablaba arameo, tengo entendido, yo no soy experto. Hablaba arameo, que a veces se me ocurre la tentación de decir que el arameo no lo conoce ni Dios. Pero supongo que Dios sí conoce el arameo. Yo no sé si dijo lo que dicen que dijo, porque lo leímos traducido, pero que lo más importante es amar sobre todo a Dios y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es genial. Yo no sé qué dijo, ni cómo lo dijo, pero la idea de, si no es amar a tu prójimo como a ti mismo, de respetar a tu prójimo como a ti mismo, esto es genial. Dijéralo quien lo dijera. Hay un aparato mío sonando. Seguro que es tuyo. Y estos aquí, que se niegan a ayudar a la gente a desenterrar a sus muertos, a mí no se están comportando como cristianos, que no tienen derecho a llamarse cristianos. Ellos desenterraron a sus muertos así, con facilidad, en la guerra, ¿no? Los que ganaron la guerra desenterraron a todos sus fusilados, pero los otros no podían ni aproximarse a las fosas ni sabían dónde están. ¿Cómo pueden seguir negándose a colaborar en la recuperación de todos estos cuerpos? De verdad me da pena y me hunde, casi a veces en la desesperación, cuando oigo a estos portavoces despotricando, expresando desdén en el Congreso. El Congreso es para hablar, no es el Parlamento, para dialogar, no para espetar, abuso y insultar al otro. Y los insultos que estamos escuchando día tras día en el Congreso a mí me parecen horribles y una vergüenza. Y además tienen buenos sueldos, ¿no? Esos señores fíjate, insultándose y ¡pum! Pero estamos aquí, Ian, para agradecerte. Estamos aquí para darte las gracias por todo lo que has hecho, por lo que decía, por ese acto de rigor que desde la vergüenza que sentíamos nos hizo sentirnos orgullosos de la mejor España que no conocíamos y que gracias a ti empezamos a conocer. Esas son las gracias que te queremos dar. Yo te he dado las gracias, Juan te las da y Quique seguro que te quiere dar las gracias por algo aparte de esto. Quique, que tú colaboras con Ian desde hace... Pues ya es un septenio. O sea, el primer cómic que hicimos, la primera novela gráfica, fue en 2018, que fue la adaptación de la biografía de Lorca. Y ya han pasado 7 años de trabajo, sí, casi ininterrumpido. Y por supuesto que yo tengo que agradecer muchísimo la oportunidad de haber trabajado tan cerca de Ian, del autor de estas biografías, que son verdaderos monumentos, son tesis doctorales cada una de ellas, ¿no? Son muchos años de investigación y por eso nos ha podido ofrecer, nos ha descubierto y nos ofrece entonces un conocimiento sobre estos poetas y dramaturgos, artistas, autores, gente de la cultura que
tenemos que agradecer todos, y en particular yo, que como dice Ian, me he leído cada libro 3 o 4 veces para poder hacer los cómics, y no solo lo he leído, he quedado con él, nos hemos encontrado regularmente para hacer estas adaptaciones, y esto para mí ha sido una oportunidad personal pues enorme. ¿Y tú, Juan, por qué crees que tenemos que seguir dando las gracias una y otra vez a Ian? Oye, esto de darme las gracias. Bueno, yo le debo mucho a este Quique también, porque aprendo, porque él es un genio del dibujo y, sí, claro, y maneja los aparatos. Yo soy patético. Cada día con mi teléfono móvil tengo problemas. La tele la cambian el formato y todo eso, ¿sabes? Yo no puedo con el mundo de la tecnología. ¿No sabes? Y este chico, Quique, pues es fantástico, maneja todo y localiza todo y me da 1000 ideas, demasiadas ideas tal vez. No solo tú. Hoy abres internet y es aterrador. Yo tengo un amigo arabista, más o menos de mi edad, que me dice que él está jubilado, pero sigue investigando sobre temas árabes en España. Y me dijo el otro día, me da miedo buscar algo, porque este algo me abre otra cosa y me dice que no, que hay otra, que hay otra, hay otra. Y sigue, y vas de artículo de trabajo en trabajo y no termina nunca. Y viene un momento de agotamiento. Y yo no sé cómo los jóvenes, los muy jóvenes, van a poder con eso, con la rapidez con la cual nos movemos ahora. Y la información falsa mezclada con información verdadera. Muchísima confusión. Fake news y confusión. Yo no sé cómo van a poder leer una novela, porque leer una novela requiere silencio y concentración. Y yo no sé cuándo van a poder gozar como nosotros gozábamos de la lectura tranquila en silencio. De modo que todas esas cosas afectan mucho a los de mi edad. Los bancos, por ejemplo, donde ver a un ser humano es cada vez más difícil y te piden más cosas por internet. En fin, yo con Quique aprendo mucho. Me habla de lo que hace, de sus colegas, de otros cómics, y está muy al tanto del mundo del cómic y del mundo de la ilustración actual. Y nada, es decir, nos complementamos. Somos muy diferentes, creo, pero hemos tenido la suerte de trabajar cerca, muy cerca. Sí, sí. Geográficamente podemos hacerlo. Y repito que tú has tenido que leer todos estos libros de 1000 páginas impresas que yo he cometido la locura de componer y que no voy a componer más, desde luego. Ian, ¿qué España te encontraste y qué España querrías? Bueno, la España que yo encontré el año 57, cuando vine aquí a aprender el idioma con 17 años, porque yo ya lo he dicho, creo, que yo empecé con el francés y hablaba francés y tal, pero español no. No me habían dicho nada de la dictadura de Franco. Yo no estudié historia, ¿no? Yo era filólogo más bien. No había estudiado historia española reciente, no sabía casi nada del franquismo. Mi familia, de la cual no he hablado, no era una familia culta, no comentaban la política, eran protestantes en el sur de Irlanda, en la República. Y no estaban en contacto con lo que estaba pasando en el mundo, de modo que tampoco en mi escuela, de modo que yo llego aquí el año 57 y vivo con una familia, por cierto, en la calle de Altamirano, y muy cerca vivía, sin que yo lo supiera, Luis Rosales. Y ironía, ¿no? Y bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué vi? Vi los grises en acción, la policía. Vi que la gente no me contestaba las preguntas, ni en la familia donde vivía me querían decir, cuando yo hacía una pregunta un poco así, se ponían inquietos, las paredes oyen, ¿no? ¿Quién nos está escuchando y tal? Me di cuenta de que había mucho miedo.
me fui dando cuenta de que había muchísimo miedo. Eso sí, eso es lo principal que yo capté durante aquellos 3 meses. Luego, no era solo eso. Hicimos visitas a Segovia, conocí allí la casa donde vivía Antonio Machado, empecé a leer a Antonio Machado, y eso sí que iba a ser una influencia permanente, el paisaje de Castilla, maravilloso. Y cosas así, pero volví a Dublín por lo menos con cierto conocimiento del idioma, un inicio de conocimiento, nada en comparación con mi conocimiento del francés. Y luego pasaron cosas. Tú me has preguntado por mis primeras impresiones de España, pero luego pasaron cosas en Trinity College en Dublín, en el departamento de español, donde tuve un profesor fenomenal que nos dio un curso sobre Rubén Darío. Y Rubén Darío fue mi puente entre la cultura americana, la hispana, ¿no? y Francia. Y eso sí influyó muchísimo en mi viraje hacia el hispanismo, el descubrimiento de Rubén Darío y luego el descubrimiento del romancero gitano. ¿Lorca cuándo llegó? Al mismo tiempo casi. Lorca llegó cuando yo estaba en una librería de ocasión en Dublín, que creo que ya no existe, y vi de repente una línea de libros con títulos españoles, con nombres, autores españoles, y fui bajando y mirando y hojeando. Y al final bajé un libro y ponía romancero gitano, lo abrí, había una foto de un poeta, era la 9ª edición del romancero gitano, y me puse a leer el primer poema, que es el romance de la luna luna, que la tengo aquí al lado. Bueno, Toma. lo llevo siempre conmigo, no lo necesito, lo tengo interiorizado. ¿Pero sabes de memoria? Sí. Dilo. No, hombre, no me lo voy a decir todo, no. Pero la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Este niño hipnotizado por la luna que aparece de repente en la fragua y bailando con un polizón de nardos. Yo no sabía que era un polizón. ¿Alguien aquí sabe lo que es un polizón? Seguramente. Pero el nardo no se da en Irlanda. Es una flor que no nace. Pero claro, cuando conoces el nardo, la lisura, sus pétalos blancos y el olor. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Bueno, no capté todo aquello la primera vez. Lo que sí capté por primera vez en mi vida fue una imagen poética. Lo que era una imagen poética. Nadie me ha hablado nunca de una imagen, de una metáfora, ¿sabes? Fue pobre mi formación. Y cuando yo leí, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Mi reacción fue, ¿por qué? ¿Cómo tocando un tambor, un jinete? El jinete se acercaba. Y de repente capté que eran los cascos del caballo, dándole al tambor de la llanura, ¿no? Al tambor de la llanura, que eran, ¿cómo se dice? ¿Qué sería la palabra? No lo sé. La piel del tambor, o el cuero del tambor. La piel del tambor. Los pies de los caballos, los cascos, dando sobre la llanura, era como tocar un tambor. Entonces el jinete tocaba con su caballo, tocaba el tambor del llano. De repente capté la imagen, ¿no? Y luego seguí y alguien me habló de metáforas, imágenes poéticas y todo eso. El aspecto telúrico de Lorca me agarró desde el primer momento. Yo creo que tal vez porque hay en la literatura irlandesa también este componente telúrico. Y Lorca lo sabía. Él además
se refería a sí mismo como poeta telúrico. Yo soy un poeta telúrico, un hombre agarrado a la tierra. Es verdad. Y eso es lo que yo recibí de aquellas primeras lecturas y está conmigo todavía, 80 años después, o no sé cuántos años después. El mayor poeta telúrico de nuestra época, a mi juicio. ¿Y qué crees? Y dramaturgo también, claro. ¿Y qué crees, Ian, de todo lo que, después de todo ese bagaje que nos has dado, ¿cómo crees que ha permeado en España? Quiero decir, ¿cómo crees que ha permeado o cómo nos ha ayudado a entender a los españoles cosas tan luminosas que se nos ocultaban y no sabíamos? ¿Cuál era tu motivación al descubrir a toda esta gente? ¿Cuál fue tu deslumbramiento con todos ellos y la obligación que sentiste de tener que contarlos bien? Bueno, en primer lugar, yo hacía mi propia investigación, es decir, yo quería saber, y para saber de Lorca había que ir a Granada, de modo que conseguí un año sabático para ir allí, pensando que iba a hacer algo sobre la raíz telúrica del poeta de la Vega de Granada, que es lo que es Lorca, que pasó sus 9 primeros años o 11 en la Vega de Granada antes de que se trasladasen a Granada capital. Y eso es lo que me interesaba. Pero nada más instalado allí, la gente, cuando me tomaban un poco de confianza, me hablaban de la represión llevada a cabo en Granada a principios de la Guerra Civil. Y claro, yo ya sabía que habían asesinado a Lorca, pero poco a poco fui conociendo a gente que sabían mucho del tema, pero ellos no podían hablar. Pero hablar con alguien de fuera, sí, eran capaces, incluso agradecían, ¿no?, cuando tenían ya confianza en mí. Y eso fue como aquel año, de repente la tesis, abandoné la tesis, la idea de la tesis podía esperar, las canciones de la Vega de Granada, los campesinos, incluso las metáforas. Y mi obligación era llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido en Granada. Empezó así. Y porque, claro, 7.000 fusilados, sin haber sido historiado esto. No había una monografía sobre lo ocurrido en Granada. Estamos en el año, bueno, se publicó el año 71, con Ruedo Ibérico. Pero fue terrible lo que yo escuché. Las personas que conocí, que habían trabajado como enterradores, ¿sabes? Esas versiones, y luego mi pequeño grabador que compré en Gibraltar, que era muy pequeña entonces, pero era de ese tamaño, había que llevarlo oculto en una especie de bolsa, ¿no?, para que no te pillasen, pero para tener grabaciones de las declaraciones de falangistas y tal, para tener la constancia. Pero fueron 9 meses intensísimos, y muchas noches no había teléfonos móviles, y yo estaba con los hermanos Rosales y con sus amigos en bares, porque ellos eran muy noctámbulos y muy de bares, y de señoritas de bares y todo eso, ¿sabes? Y mi mujer no sabía dónde estaba, y no había manera de comunicarme con mi mujer, de modo que si alguien me había asestado un golpe en la cabeza o algo así, habría sido muy difícil. Yo nunca tuve ningún problema con la policía, pero claro, había gente que se enteró de lo que yo hacía, y era peligroso todavía. Ya. Fuiste un poco inconsciente. Sí, no, yo no tuve grandes problemas allí, tengo que decir.
durante aquel año, pero fui con mucha cautela. Tenía un coche y podía salir y nadie sabía quién era. Tenía tarjetas de visita falsas, por si acaso, ¿no? Y cosas así, que era catedrático de no sé qué en Francia, por si acaso tropezara con... Era peligroso porque a lo mejor tropezabas con un guardia civil que hablaba francés perfectamente en cualquier caso. No lo sé, pero tomaba mis precauciones y sobre todo había que proteger a la gente con quien hablaba. Era un problema también, para ellos mucho más grave que para mí. En fin, esto fue un año, luego tuve que volver varias veces y finalmente salió el libro. Ahora, yo hice el libro motivado por mi necesidad de saber qué había pasado con Lorca en Granada. Pero claro, estamos hablando del asesinato de García Lorca. Sí. Ese es tu primer libro sobre el asunto, antes de la biografía, para que nos situemos bien. Sí, pero también era muy consciente de que lo que iba a publicar. Claro, Ruedo Ibérico, que publicó el libro, fue la gran editorial del exilio. En Francia. Y realmente les debemos muchísimo. Y a su director, José Martínez, y al americano Herbert Southworth, el que hizo el mito de la cruzada de Franco, que era un millonario de izquierdas. Y ayudaba a Ruedo Ibérico a publicar, y él les animó a publicar mi libro. Le debo mucho a Herbert Southworth también. Y bueno, el libro se prohibió enseguida aquí, pero cruzó la frontera masivamente. Había toda una serie de conductos casi subterráneos para que los libros llegasen a España, donde se podían comprar bajo cuerda, el riesgo del librero, obviamente. Y esto es como fue mi primer libro. Pero yo, claro, siempre pensaba en escribir el libro para los españoles también, para explicar algo que aquí no se podía explicar. Claro. Y tuvo este efecto. Efectivamente, además, cuando le dieron el premio de Niza, esto fue el año 71, y el año 72 le dieron el premio internacional de la Presse en Nice, en la feria de Niza. Y claro, le dio una publicidad tremenda y salió en 14 idiomas a lo largo de los siguientes años y se comentó mucho en España. E incluso José María Pemán, que no exactamente santo de mi devoción personal, escribió una vez que se había equivocado, que él creía que Lorca había sido asesinado en la calle, pero no sabía que era una ejecución. Lo dijo en la ABC. Eso tuvo un peso tremendo, ¿no? De modo que fue el inicio del reconocimiento de que Lorca fue asesinado y fusilado. Esto me hace pensar en Feijóo, o yo le llamo Feixó. Feixoada, ¿sabes? Es haba en gallego, ¿no? Haba, Feixoada. Feixoada, sí. Él es como una feixoada, ¿no? Con habas un poco blanda. Este hombre dijo, cuando exhumaron a Queipo de Llano, que fue el mayor asesino de andaluces de toda la historia, que él era de Tordesillas. Y que estaba enterrado en la Macarena. Claro, él era capitán general de Andalucía, ¿no? Y bueno, el otro día cuando le exhumaron, le preguntaron a Feixoa, porque la J no es un sonido galego, ¿qué le parecía la exhumación de Queipo de Llano? Dijo, yo soy a favor de dejar en paz a los políticos muertos. Y me llamó la atención, políticos muertos. Queipo de Llano, asesino mayor, político, dejarle en paz porque es un político muerto. Esto me dio la talla del nivelazo. Señor. Nivelazo. Nivelazo. Juan quiere preguntar algo. Sí, me gustaría, tú has sido un hombre que ha visitado toda España y también su historia. ¿Qué momentos de España
de los que has conocido tú, de los que has sabido, te han hecho llorar? La caída de Granada es algo que a mí me ha impresionado siempre. Y el fake news asociado, ¿no? Y eso también tiene que ver con Lorca, porque Granada después se convirtió en una ciudad de alma ausente, porque allí había, hombre, no digo convivencia perfecta todos los días, pero había judíos, musulmanes y cristianos viviendo juntos. Y he leído casi 500.000 de habitantes y industrias pujantes. Y una mezcla de culturas, idiomas. Y la toma de Granada, que cantaba Carlos Cano con tanto humor e ironía, la toma de Granada. Bueno, las capitulaciones se traicionaron enseguida, no se mantuvieron las promesas de permitir a los musulmanes seguir, y luego empezaron las conversiones forzosas y todo lo que vino después. Para mí es el momento más triste. Y fíjate la ironía que coincide con el llamado descubrimiento de América, que no creo que descubrimiento sea la palabra adecuada, porque estaban ya allí. Los indígenas no necesitaban ser descubiertos. Yo creo que la Granada, antes de la toma, era una sociedad fascinante. Y me gustaría ver algo España hoy como algo de lo que era Granada entonces. Porque yo no veo el problema, para volver a los católicos. El cristianismo es una religión oriental. ¿Qué problema hay? Y somos hijos del mismo Dios. ¿Qué problema hay si yo tengo aquí una gota de sangre judía? En Lope de Vega, en Peribáñez y el comendador de Ocaña, Peribáñez se levanta y dice: yo soy un hombre, aunque de villana casta, limpia de sangre y jamás de mora ni de hebrea manchada. Yo soy un hombre cuya sangre jamás fue manchada por una mora. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Sancho Panza dice: soy cristiano viejo. ¿Cómo lo sabe? Había todas unas empresas forjando falsas genealogías para que la gente no fuera descubierta con la mancha. La mancha fue terrible. Y un amigo mío que conocí en Granada, Sanford Shepard, escribió un libro sobre los criptojudíos, los judíos que siguieron siendo judíos, aparentando ser conversos, ¿no?, al cristianismo. Y el miedo en la sangre, el miedo de que los niños hablasen, revelasen que hubiera, es terrible. Es como bajo el franquismo, que los abuelos no hablaban con los niños porque no querían que supiesen. Y solo después empezaron a contar algo. Esto en España, el miedo al inquisidor, el miedo al vecino, es una cosa muy profunda. Y es el negacionismo, el negar tener sangre judía. Abascal, por ejemplo, para volver un momento a Abascal, un segundo. Él es un hombre, seguro que se cree muy guapo y a lo mejor lo es. Pero yo con solo ver la cara veis de dónde viene, ¿no? Además he leído Abascal, sus antecesores eran importantes jefes de no sé qué al sur de Gibraltar, al otro lado de la Mancha española. Es decir, eres moro y eres maurófobo. ¿Cómo es posible? Es innecesario, es imbécil. A mí me encantaría tener aquí sangre mora y sangre judía y todas las sangres del mundo. Sobre todo si fuera creyente, me encantaría, puesto que, según el cristianismo, todos somos hijos del mismo Dios. Le dijiste a Carmencho Marín, luego diré lo que le dijiste a Mantilla. Le dijiste a Carmencho Marín que eras una res sin marcar.
Bueno, esto es una presunción, porque yo realmente soy bastante cobarde, pero trato de ser rey sin marcar, trato de no llevar una tarjeta diciendo este hombre es esto y esto y esto, ¿no? Yo soy un hombre que lleva toda la vida buscándome. Y claro, en mis biografías también me estoy buscando, porque un biógrafo también hay el aspecto personal, no te fascina cualquier persona, ¿no? Si yo me dedico a Dalí, es que Dalí tiene algo para mí y yo quiero saber más de Dalí y a través de Dalí de mí mismo. Lo mismo con Lorca. ¿Sabes? Por todo esto lo puedo explicar y lo podría, y lo he hecho en mi pequeña autobiografía, Un Carmen en Granada, pero no es para hablar aquí de todo esto, pero la biografía ha sido para mí también una manera de buscarme a mí mismo, ¿no? De modo que es impresionante esa autobiografía. Rey sin marcar, a mí me marcó todo, me marcó el puritanismo protestante que me rodeó en mi infancia. Fue horrible ser metodista en Irlanda. Si eres protestante había que ser anglicano por lo menos, pero no metodista o calvinista o una cosa así, que eran pequeñas minorías dentro de la minoría, ¿no? Muy puritano. El alcohol, por ejemplo, estaba prohibido, totalmente prohibido. Y cuando yo empecé a tomar copas, cuando jugaba al rugby, la Guinness, ¿sabes? Eso producía vergüenza y todo lo demás. Y no sé, todo esto es relevante en mi biografía y en lo que escribo. Soy muy empatizo con los que sufren, como Lorca. Quique quiere preguntarte algo, pero ya vamos a tener que ir acabando. Vale, pues bueno, pues como final, sí. ¿Qué nos puede recetar, Ian, a los españoles? Tú que nos conoces tanto. ¿Qué nos puede recetar a los españoles en nuestra manera de comportarnos, o la manera de comportarse de los políticos? ¿Un ibuprofeno o un lexatín? ¿Un ibuprofeno o un lexatín, Ian? Un remedio para lo español. Para el español. Un remedio para el español. Bueno, Antonio Machado consideraba que los españoles hablaban demasiado alto y recomendó diálogo. Y recomendó que para dialogar, preguntar primero y luego escuchar. Es Antonio Machado. Y a veces pienso esto, que los españoles tienen una vitalidad desbordante y desborda a veces, y no con infrecuencia. Y el ruido que se genera en bares y terrazas es realmente espantoso, ¿no? Yo no sé si los españoles se dan cuenta de cuánto ruido hacen, pero he leído que solo en Japón el ruido es superior, pero suele ser el ruido de máquinas, no de voces humanas. Pero es un aspecto que yo quisiera más diálogo, más escuchar y más intercambio tranquilo. En el Congreso, por ejemplo, ¿por qué no puede haber un diálogo? Discrepas del otro, pero no hace falta insultar. Se puede llegar a soluciones de compromiso, se puede, no sé, hay una manera de modo que eso es lo que yo pediría, ¿no? Yo sé que es muy difícil. Pues qué gran receta, qué gran medicina, qué gran solución. Ojalá nos apliquemos el cuento. Y yo solo quiero pedir un grandísimo aplauso final para Ian Gibson y darle las gracias. Muy bien, bien. Eres un artista.